Qué difícil, qué difícil. Por eso nuestra psicoterapeuta Katy Calderón está con nosotros para saber qué hay detrás de las acciones de estos padres al intentar poner límites y guiar a sus hijas. ¿Cómo estás, Katy? Pues, qué difícil. Sí, después de ver algo así que se te, estruje el corazón. El corazón, el estómago y todo. Y justo es eso, porque como papás, lo que le sucede a tus hijos te afecta y te afecta tan profundo que a veces lo complicado es saber qué conducta es la adecuada para ayudarlos a poner un límite y parar. Por ejemplo, en el caso del bullying, el caso de que mi hija pueda defenderse, pero no lastimándola, no agrediéndola. Y aquí el tema es, hay muy buena intención de parte seguramente de esta madre que quiere defender a su hija, pero el poco manejo emocional hace que ella no pare, entienda su sentir y diga, la quiero defender con furia, pero la tengo que defender con inteligencia y con sabiduría. Si no tengo las herramientas, porque a mí me golpearon ahora sí que para aprender, entonces yo le voy a enseñar lo mismo. Tengo que buscar otro ejemplo, tengo que aprender de otras formas. Claro, a mí me parece que es caso por caso, pero sobre todo caso por caso de los hijos, ¿no? Hay que entender primero el carácter que tienen nuestros hijos para saber ¿cuáles pueden ser las mejores herramientas para ayudarlos? ¿Puede ser? Tal cual, porque como le dices, si yo tengo una hija que es más introvertida, trabajo en su fuerza interior, trabajo en fortalecer esa parte interna que pueda tener este bloqueo, así de lo que me digas no me importa, lo voy a poder hacer a un lado. Si tengo a alguien que es más físico, pues a lo mejor enseñarle, yo siempre les digo, diferencia entre enojo limpio y enojo sucio. El enojo limpio es el que pone límites, te puedes enojar, usas esa fuerza, pero no agredes porque tienes una base de respeto, no lastimas y hieres. El enojo sucio es aquel que ataca, lastima, hiere, es violento. Entonces, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos la diferencia entre uno y otro, con el ejemplo, vamos a hacer el uso de un enojo respetuoso que levanta la voz, que usa un alto, un límite, pero que tiene valores. Y esa diferencia puede ser totalmente otro tipo de vinculación en la sociedad. Katy, este es un trabajo conjunto, autoridades, escuela, padres, sociedad, niños, pero como sociedad, ¿cómo entender esto? Que es un problema de claroscuros, no es de negro o blanco, porque es más, estos dos casos que tenemos podrían ser actos de amor, de papás que por la frustración o por la ignorancia no saben cómo decirle a tu hijo, defiéndete, saca buenas calificaciones, no te dejes. ¿Cómo entender esto como sociedad y no caer en el juicio de papá malo o mamá mala? Claro, lo primero es aprender a tener una perspectiva más amplia, como lo dices, y eso empieza conmigo. A ver, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué la quiero, por qué la quiero golpear? ¿O por qué quiero que ya la saque a vender? Porque estoy desesperado, porque estoy frustrado, porque tengo impotencia, porque tengo miedo de ser un mal padre. Tengo miedo de fallar. Ahora, ¿qué tan bueno es que papás y mamás se conviertan en amigos de sus hijos? ¿Beneficia todo esto la comunicación entre padres e hijos? Porque ese es como que ya el otro extremo. Sí, mira, como amigos no, como un vínculo de confianza 100% sí, porque el tema de amigos es este cómplice, ¿me explico? Como papás, yo lo que les diría es, necesitamos como padres tener un apego, una vinculación y una cercanía para que nuestros hijos confíen en nosotros, para que nuestros hijos nos puedan decir, está pasando esto, y cuál es el punto, que no nos tengan miedo. Pero eso no quiere decir que entonces yo le cuento mi vida, le cuento mis, lo que yo tendría que estarle contando a mis amigas. ¿Cuál es esta línea, por ejemplo? El hablarle de su papá como si fuera mi amiga. Ese tipo de cosas son las que no. Claro, yo siempre le he dicho a mis hijos, de manera muy seria y severa, que yo no soy su amigo, que yo soy su papá. Y es precisamente porque yo entiendo que tengo muchos defectos que no quiero que ellos repitan. Y es también marcar una diferencia, ¿no? Papá tiene estos errores y eso sí lo comunico, ¿me entiendes? Pero pues un poco es el papá que les tocó, ¿no? Y trato de mejorarlo en la medida de lo posible, pero después, entonces, lo que les tenemos que dar son herramientas para que ellos desarrollen una propia personalidad en la que sepan cuidarse y cuidar sus emociones. Sí, y voy a usar tu ejemplo, Jan, porque lo que tú haces con este ejemplo es justo enseñarles que uno se observa a sí mismo, trabaja consigo mismo. Y cuando nosotros enseñamos esta
habilidad de autoobservación a nuestros hijos, lo que les enseñamos es, uno, acepta sus errores, reconoce y aprende de sus errores. Entonces, esto me hace querer ser un mejor papá. Si ellos hacen esto mismo, buscando ser buenos hijos, en el ejemplo del tema de los mazapanes, lo que haces es decir, estoy frustrado porque lo que quiero es que tú tengas éxito, lo que quiero es que a ti te vaya bien y tengo mucha impotencia de no ver que a ti te importa, de no ver que a ti te interesa. Oye, Katy, siempre pensamos las cosas del lado de la víctima. Mi hijo es la víctima. Pero ¿cómo podemos ayudarle a los papás y a los hijos cuando el hijo es el buleador o el papá es el agresivo? Porque ya tuvimos un caso en donde la niña mata a su compañera y además está en la cárcel. ¿Cómo evitar este tipo de cosas? Fíjate, la responsabilidad siempre tiene dos pilares. Es querer hacerlo, que es la voluntad, y saber hacer lo que es la habilidad. Mi hijo cuando está golpeando está tratando de poner otra vez límites. El enojo es el guardián de nuestros límites. Entonces decir, a ver, tú lo que quieres es poner límites, usa el enojo limpio. Tú lo que quieres es jugar y pasarla bien porque no le estás entendiendo a la escuela. O sea, entonces ahí veo que no tiene la habilidad de poner atención y que probablemente ella necesita desarrollar otro tipo, digamos, o sea, de diversión en otro momento. Entonces, siempre busquemos esas dos. ¿Qué le falta? ¿Querer hacerlo o saber hacerlo y trabajar sobre eso? Gracias, Katy. Muchísimas gracias. Y en verdad hay que seguir estos consejos y todo te localizamos en las redes de Sale el Sol, por supuesto.